muchas gracias por estar aquí. Gracias, Sara, por tu amabilidad, por confiar en mí y por haber montado algo que me parece que es bonito y que es interesante. Sobre todo porque cada día de mi vida no puedo dejar de concebir el misterio como cultura. Y es necesario la cultura. Siempre digo que para mí las herramientas más potentes, más mágicas que existen son la cultura y la ciencia. ¿Y por qué? Porque es que creo que en realidad es una mezcla de todo eso lo que nos hace preguntarnos cosas y nos hace buscar. Y eventos como este, pues, es una celebración de la búsqueda, son una celebración de la búsqueda, y eso siempre es de admirar y de llevar a cabo, y sobre todo porque es bonito saber que las fronteras se van derribando de una forma u otra y que se van agilizando espacios de comunicación que probablemente para muchas personas se conviertan en máquinas de generar nuevos sueños, de generar nuevas opiniones, nuevos puntos de vista, nuevas preguntas. Y creo realmente que pues esa ciencia, esa magia, ese misterio, todo lo que está unido, la curiosidad, todo esto nos va a llevar a dar pasos importantes. Y esos pasos importantes, pues desde aquí, desde como se estoy viendo, es bonito porque son pasos personalizados, cada persona es un mundo. Y yo quería hablar hoy justamente de este tema de la comunicación con el misterio, porque a veces para mí a veces es complicado explicar lo que siento y cómo lo siento y por qué lo siento. Porque hay algo que sé que no puedo responder, es el para qué lo siento. Eso sí, no tengo ni idea, no tengo ni idea. ¿Y por qué lo siento? Pues tampoco tengo mucha idea de por qué me pasan estas cosas, pero lo que sí sé es que es un privilegio poder comunicar estas cosas y poder hablarlas. Desde ya os digo que no os voy a hablar de mediumnidad ni sensitividad en el sentido hinchado del término, porque no creo en ello. No me siento identificado con todo ese pavo real que tiene el misterio muchas veces, que es vender motos o vender humo o crear cosas que sabes que cuando te pasan pues no son esas cosas que se muestran. Y en ese sentido yo quería, pues me encanta esto de hacer así para que la imagen de allí cambie. Yo quería enfocar este encuentro en determinadas parcelas de preguntas que constantemente me hago, pero que es curioso, pero me he dado cuenta que no puedo evitar hacerlas. O sea, me he dado cuenta que en todos los encuentros que tengo, en los congresos, en las conferencias, siempre planteo muchas preguntas. Y a veces veo caras que piensan que yo tengo respuestas a las cosas. Y no, en realidad yo soy como vosotros y vosotras. O sea, tengo las mismas preguntas, las mismas inquietudes. Lo que pasa es que a mí me ha tocado lo que me ha tocado, soy como soy y probablemente he entendido que la pregunta es el mejor motor que tengo para intentar explicarme a mí mismo por qué. Esa gran pregunta, el por qué. Es curioso, las grandes preguntas celestes pues están ahí, ¿no? y permanecen. Lo importante y lo interesante de todo esto, por ejemplo, esto que ha pasado, ¿no? de que no se puede dar la imagen, tiene que ver con esos pequeños giros de la realidad que constantemente nos están diciendo cosas. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente estamos acostumbrados a hablar del misterio y a hablar de todas estas cosas bajo el prisma de la inquietud. Y la inquietud es fantástica. La inquietud, este dibujo que estáis viendo es de Tim Burton. Tim Burton es un personaje que, independientemente de que a alguien le pueda gustar o no su obra, tiene algo muy especial. Yo he tenido el lujo de conocerle, de conversar con él y de recibir un par de regalitos que me dejó, que para mí son importantísimos, pero que me hicieron ver que la inquietud, el misterio, la curiosidad y todo esto son ramas que están tan enraizadas en lo que somos, tan enraizadas que nos sorprendería darnos cuenta cómo nos rodea. ¿Por qué lo digo? Porque estamos acostumbrados a pensar que el misterio es algo que ocurre de manera sorprendente y esporádica y tal, y no es así, no es así. O sea, el misterio está todo el tiempo presente, todo el tiempo. Siempre pongo el mismo ejemplo, o sea, si queréis ver algo mágico, deslumbrante y extraño, mirad una flor. Esa extraña geometría que tiene,
esa extraña armonía de colores, esa extraña razón de ser que se nos escapa por completo. Y es fascinante porque se ha ido para atrás. Es que esto es increíble. A ver. Vale. El hablar de todas estas cosas tiene mucho que ver con el punto de la singularidad en cuanto a que si yo os vengo a hablar del misterio, pues evidentemente se puede pensar, vale, este es el que está en el grupo EPTA y que hace cosas en Cuarto Milenio y que pues dice que ve cosas del otro lado o a personajes del otro lado. El otro lado, sea lo que sea. El otro lado. Y claro, yo entiendo que en esa inquietud y en esa curiosidad sea absolutamente lícito que penséis, pero ¿qué rayos está diciendo este chico, ¿no? Hablando de esas cosas. O sea, ¿realmente alguien se puede creer que esté viendo esas cosas? ¿Realmente pasan esas cosas? ¿Realmente existen esas cosas? Y ¿sabéis algo? En esa individualidad y en esos rasgos que tenemos cada uno, me he dado cuenta que cuando hay personas que opinan eso, a poco que rasques un pelín, descubres que en el fondo de estas personas hay mucho de ese misterio que está así. Pum, 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 pum. ¿Sabéis por qué lo digo? Porque muchas veces, cuando a veces me dicen, oye, pero lo que a ti te pasa, ¿realmente lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo es? Cuando me están diciendo eso, lo que yo estoy descubriendo en la persona es, quiero averiguar cosas, pero ahí, hasta ahí, hasta ahí. No me cuentes más. Siempre te dicen, no me cuentes más. O no me mires así porque igual estás viendo que alguien está a mi lado. O lo que me parece fascinante. Yo no creo en nada de esto, ¿eh? Vale, delante de la gente lo dicen. Y luego te vienen al rato y te dicen, pero quería hacerte una pregunta, pero no se lo cuentes a nadie porque, ¿sabes? La individualidad marca todo. Y en esos rasgos parece como que nos vamos construyendo unas identidades que tienen que ver con esto. Desde el principio de los tiempos, hace pocos días he estado en este lugar, es fantástico, el Dolmen de Antequera es fantástico. Desde no hace mucho tiempo me he dado cuenta que mi relación con la vida está indefectiblemente ligada a las cuevas. ¿Por qué? No lo sé, pero probablemente sea por lo instintivo. Y porque probablemente en estos lugares es donde nació el misterio de la propia extrapolación de lo que somos. Me encanta decirlo que, por ejemplo, en este momento estamos en una cueva moderna. Esto es una cueva moderna. No dista mucho de las cuevas en las que vivían las gentes de antes, pero en estos lugares se gestaban tantas cosas que se nos escapan. Cuando uno está en estos sitios, se da cuenta que hubo individualidades que hicieron esto posible, que tenían sus rasgos y que probablemente en estos lugares se empezó a gestar toda esa identidad de lo misterioso, de lo mágico, de lo oculto y de la ocultura, que es una cosa que me encanta, la ocultura, la cultura de lo oculto. Porque más allá de pensar que todos estos temas que tienen que ver con el misterio son supercherías o simples puntos de vista, es importantísimo darnos cuenta que es cultura realmente, que es una traducción de los tiempos y de la vida vista desde otro prisma, abarcada desde otro punto de vista. A ver si se va ahora. Si se va para atrás, es que es muy loco. Bueno, será la siguiente entonces. A ver. Vale. Y entonces, ¿qué ocurre? Que nos encontramos con figuras como esta. ¿Sabéis algo? Cada día que pasa y cada día que me pregunto por el misterio, esa gran palabra y todo lo que tiene alrededor, me doy cuenta que está indefectiblemente ligado a mi propio pasado y a vuestro pasado. Y que estas representaciones no dejan de ser justamente la extrapolación que nosotros dejamos a la posteridad de nuestras preguntas. El arte no deja de ser un testigo de un tiempo, de una forma de ver las cosas, de una forma de querer expresar algo. La tradición oral es eso también. Las leyendas son eso, las canciones son eso, las pinturas son eso, los trajes son eso, los cortes de pelo, las maneras en que nos arreglamos, todo es un constructo cultural, pero es un constructo cultural absolutamente interno. Es una forma de expresar lo que somos a la realidad, sea lo que sea la realidad. Y sabéis algo que es muy misterioso, cuando en la física nos dicen que en realidad parece que esta realidad es una cosa que está vibrando constantemente y que nosotros lo que hacemos es ordenarla
para que así podamos tener un entorno. Si todo eso está en pleno movimiento, fijaros lo misteriosos y mágicos que podemos ser para darle entidad a un instante que se supone que ya es efímero. Acabo de decir efímero y esa palabra ya es pasado. Entonces, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué esta mirada sigue traspasando? Claro, ¿qué pensaría quien lo hizo? ¿Y qué podemos pensar de esta cultura? ¿Qué podemos hablar de los íberos? ¿Qué podemos decir de todo ese gran pasado? Es misterio y es comunicación. Vemos esto. Sirvió para poner incienso, sirvió para calentar cosas, sirvió para fines rituales, pero está ahí y está la expresión, la mirada. El papel de los ojos como ventana de individualidad, de rasgo. El papel de la mirada como esencia de esa otra comunicación que es la que tenemos aquí. Cuando me dicen, oye, pero yo sé que estás viendo algo en mí. A veces no estoy viendo nada, porque yo no veo nada. O sea, yo puedo estar viendo en este momento a Miguel Ángel y estoy viendo a Miguel Ángel. Me hace mucha gracia cuando la gente piensa que si estoy mirando es porque estoy viendo que hay espíritus por aquí y por allá. O sea, os mentiría que si os dijese que es así, os mentiría. No es así, no es así. Pero sin embargo, estos ojos que tengo, con el astigmatismo que tengo, me permiten ver a Miguel Ángel y elaborar el primero de los misterios, que es fantástico, preguntarme, ¿qué estará pensando? Fijaros, cómo todos hacemos alquimia, Luis, con esas transmutaciones constantes que tenemos en el pensamiento. Y es fascinante, porque pensamos que el misterio siempre es algo externo, y no, somos nosotros el misterio. La historia es el misterio, la historia es el ordenamiento en el cual este rostro egipcio que estáis viendo pintado mantiene una mirada que traspasa los años, que traspasa los siglos y que está ahí. Me pregunto, ¿cómo se llamaría? ¿Qué habría hecho en el momento en que le pintaron? ¿Quién le pintó? ¿Cómo fue el momento? Y se abre todo. Las preguntas están ahí. Las preguntas están ahí. Cuando miro este tipo de cosas, creedme que me siento tal cual como cuando uno está expuesto a la sensación del misterio. Un novato total, un aprendiz total. Porque esa es una cosa que, en mi caso, y que siempre digo, solamente puedo hablar de mi caso como algo fiable porque es mi experiencia, si no el resto sería, en mi caso sería complicado. Prefiero expresar lo que siento porque me encanta compartir mis inquietudes y mis dudas porque de una forma u otra también crezco así. El observar todo esto me hace pensar que hay otras personas que han observado cosas como Josefa Tolra, una señora fascinante que veía esa otra realidad, sea lo que sea, que tejía y que hacía unos dibujos como estos, dibujos mediúmnicos. Claro, os preguntaréis, pero ¿esto salía de su cabeza? ¿Lo veía realmente? ¿Había algún tipo de inspiración? Que veníamos hablando en el coche con Álvaro acerca de la inspiración. ¿Qué es la inspiración? ¿De dónde viene? ¿Cómo surge? ¿Cómo es posible que en esos momentos de inspiración se hagan obras maestras y que luego quien lo hizo no pueda volver a repetir ese instante? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Josefa Tolra hacía estas cosas, una señora completamente campechana que vivió momentos duros y que ella no hablaba de ella como medium no, era una mujer de su casa que hacía esto. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en ese misterio? Se comunicaba de una forma mental, se comunicaba de una forma de paragnosta psíquica, porque me encantan los términos parapsicológicos, paragnosta, me encanta, queda como muy... Lo cierto es que lo que ella hizo, que son muchos dibujos, tienen algo que deja esa incógnita a la interpretación de la persona. Y esa interpretación de la persona tiene muchísimo que ver con la comunicación en el misterio. Está la singularidad y está la interpretación. Y esas cosas tienen que ver con la comunicación, es como el emisor, el receptor y el mensaje que está en medio. Y es tremendo porque, ya veis, hacía esto. Pero es que
curiosamente, en la comunicación con el misterio pensamos que los estados ampliados de conciencia, me gusta decir ampliados, no alterados, estamos acostumbrados a pensar que los estados ampliados de conciencia solamente son en médiums, en gente que vive situaciones extrañas, en testigos de avistamientos ufológicos, y no, no es así, no es así. Todos tenemos esas situaciones, todas las hemos vivido. Ella es Blanca Varela, es una poeta peruana que para mí es importantísima. He dicho que la magia y la ciencia, he dicho que son herramientas muy potentes y son reales, pero es que para mí también el arte y la ciencia son las herramientas más mágicas que hay. Tienen un componente, ambos, que son misterio puro y duro, que entroncan con nuestra profundidad, que entroncan con nuestra proyección, con salirnos de nosotros. Y Blanca Varela, en la poesía, consigue algo que para mí es parte de la magia legendaria a la que estamos acostumbrados, que un verso sintetice el universo. En la magia, ¿cuántas veces hemos leído que una fórmula sintetiza algo? En la alquimia, Luis, con 3 palabras se dice muchísimo, y son códigos. En las representaciones simbólicas están los sigilos, que con un sigilo se dice un universo, pues la poesía es eso. Y curiosamente, en la comunicación con el misterio que todos tenemos, nosotros mismos lo hacemos constantemente con la herramienta más potente que tenemos, que es la palabra. ¿Cuántos tenemos nuestras palabras y nuestras frases que son como muletillas? Dicen, es su forma de hablar, es su forma de decir las cosas, pero es que eso ya es mágico, ya es misterioso, ya es potente de por sí. Y si a eso se le suma una mirada, pues es mucho más fuerte aún. Hay cuántos cultos a lo largo de la historia que hablan de que la mirada es importantísima, que la mirada hace que te quedes con la persona y que si esa mirada y la palabra se juntan, pues ya consigues, digamos, una especie de hechizo, entre comillas, de sortilegio. Pero es que eso lo hacemos nosotros y eso lo hace la poesía, fijaros. Tal vez la muerte detrás de esa sonrisa sea amor, un gigantesco amor en cuyo centro ardemos. Un poema cortísimo de Blanca Varela, poeta peruana que ya partió, pero que curiosamente en esos versos nos abre un universo total, un universo de interpretaciones, un universo de imaginación, un universo de creación, un universo de adaptación, porque un poema, esto, para cada persona, para cada alguno de vosotros y vosotras que estáis aquí, significará algo completamente distinto. Fijaros cómo esto ocurre. Y esto es lo mismo que ocurre con el misterio. Por eso comunicar el misterio es muy difícil. Es muy difícil. Por mucho que yo intentase comunicaros lo que yo puedo sentir cuando me ocurren las cosas que me ocurren, sé que me voy a quedar cojo. Sé que me va a faltar algo. Porque ¿cómo explicas una caricia? ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo explicas cuando despiertas y abres los ojos y tienes esos segundos de contacto con la realidad? Es difícil, pero sin embargo la poesía lo consigue. Y lo consigue porque en realidad el misterio, más allá de todas las ramas que haya, más allá de la transcomunicación instrumental, más allá de la ufología, más allá de la parapsicología pura y dura, más allá de los saberes arcanos, más allá de la gran heterodoxia de la búsqueda en grandes ramas filosóficas, más allá de todo eso, lo que se genera, y que es otra palabra que siempre uso, es el deslumbramiento. Ese momento en el cual, como en la inspiración, parece que uno accede a algo y ese algo es tan grande que las palabras se quedan cortas. Una pequeña teoría que tengo respecto al misterio es que el misterio es muy difícil de describir y definir con palabras, pero porque probablemente el lenguaje del misterio sea otro, porque necesitamos probablemente otras palabras que se nos quedan cortas las que tenemos para expresar lo que tiene de revulsivo todo esto, todos estos hechos. Pero es que pasa lo mismo con los sentimientos. Pasa lo mismo con los sentimientos.
definir el amor, definir la pasión, definir todas estas cosas es difícil. Es verdad que hay un cajón en el cual se dice que es esto y esto es así. Pero realmente definirlos con conciencia cuesta, cuesta. Y ahí llega otro factor necesario e importantísimo para la comunicación con el misterio, el silencio. Me he dado cuenta que últimamente hablo mucho de estos temas, hablo mucho del desdoblamiento, hablo mucho del silencio, hablo mucho de la comunicación, hablo mucho de la cultura, pero porque probablemente, querido Luis, me esté ocurriendo una cosa que un día lo hablé con Miguel Ángel también. Un día Miguel Ángel me hizo unas pruebas, luego me hicieron unas pruebas médicas que las agradezco muchísimo, pero me di cuenta que en el fondo, en el misterio, lo que me está ocurriendo es que me estoy explorando más que nunca a mí mismo, porque me estoy dando cuenta que realmente no tengo ni idea de muchísimas cosas que yo pensaba que probablemente podía tener una ligera noción, y resulta que no, que no, que no. Y que de una forma u otra me puedo sentir como materia maleable, porque hay unos pliegues en mi interior que se están abriendo. Esto que estáis viendo es una investigación que hicimos hace mucho tiempo con Cuarto Milenio, en una casa. Y, ¿sabéis? Cuando en una casa ocurren detalles, básicamente os cuento, había una familia que veía a una persona y esa persona deambulaba de un sitio a otro en la casa buscando algo. ¿Sabéis lo que buscaba esa persona, ese personaje del otro lado? Simple y llanamente comunicarse. O sea, ni asustar ni nada, sino decir, oye, estoy aquí, nada más. Nada más que eso. Y curiosamente, detalles como ese crucifijo que estaba allí, simbolizaban también, me hicieron pensar en cómo ese otro lado, cómo el misterio, cómo todo esto tiene también sus planos de su delante, el en medio y el atrás. Porque resulta que el personaje, en su singularidad, estaba tratando de expresar que se sentía solo porque nadie le oía, porque no le hacían caso. No era un espectro demoníaco que venía desde los avernos, no. Era un señor de unos 80 y tantos años que estaba ahí, que estaba reclamando la atención de una familia que ya no vivía en esa casa y que la casa la habían dejado. Porque en el misterio y en su comunicación reclamamos atención. Por eso, estas cosillas. Por eso, esto que estáis viendo, que es una imagen que me gusta mucho porque simboliza y sintetiza tantas cosas de lo que tenemos dentro, pero que en su proyección lo que muestra es que efectivamente cada persona tiene sus propios talismanes, cada persona tiene como os decía al principio, sus palabras mágicas, cada persona tiene sus propios rituales para digerir la realidad, para mostrarla, para comunicarse y para buscar algo de esa realidad. Constantemente estamos representando nuestra vida con cosas para que la realidad nos acoja de una manera determinada y nos dé entidad. Porque necesitamos sentirnos ubicados en un contexto, necesitamos sentirnos que en el misterio nosotros somos algo más que meros espectadores. Por eso ocurren cosas muy graciosas. Me encanta el mundo de los fantasmas, pero no quiero que me pase nada, ¿eh? Pero cuéntame historias. O no soporto las películas de terror, pero la ves así. Es eso, es eso. O qué miedo que tengo, me estoy muriendo de miedo y me tapo bajo la manta. O sea, siempre me ha parecido muy loco eso. O sea, te mueres de miedo y lo que haces es que te tapas. O tengo miedo, qué miedo a la oscuridad, qué miedo a la oscuridad, pero soy incapaz de encender la luz. O sea, fijaros cómo constantemente estamos jugando a esa especie como de despersonalización de las cosas, pero ¿por qué? Porque en el fondo nosotros buscamos representarnos con cosas externas, pero cuando llegan momentos cumbres, resulta que otros nos representan con cosas que han sido nuestras. ¿Sabéis? Cuando hay... quería mostrar estas imágenes porque hay una cosa que es curiosa. Cuando os he dicho que a veces
se busca representarnos con cosas que han sido nuestras, es cuando llegan los exvotos, por ejemplo. Mechones de cabello, trozos de ropa que están colgados. La semana pasada estuvimos en una investigación con mi querida Clara Taoses y entramos en una capilla que estaba llena de exvotos. Y era tan extraño ver esas cosas de gente anónima, pero que sin embargo sintetizan tanto, siendo pequeños trozos de cabello, micromisterios, el macromisterio de todo lo que hay detrás. Fijaros cómo, sin darnos cuenta, esto se convierte en una mesa de laboratorio del misterio de nuestras ideas, de nuestras creencias, de nuestras proyecciones, de nuestros anhelos. Porque en realidad todo eso lo hacemos pisando las arenas movedizas de lo intangible, de lo que no sabemos qué es, de lo que no sabemos cómo es, de ese qué hay, de esas dos palabras fantásticas que son más allá. Cuando os he dicho que yo no puedo hablar de medium ni sensitivo porque no, y os he dicho que ese más allá es algo que es más así, lo digo con completa honestidad. O sea, yo no puedo deciros que el más allá sea el mundo de los muertos, porque no lo sé, no lo sé. Sospecho que hay muchas otras realidades que están ahí, que son muy grandes, y que a mí se me escapan. Pues ¿por qué? Pues porque soy un simple ser humano, que le pasan determinadas cosas y que tengo mis condicionantes mentales, sociales, culturales, y que eso puede estar fragmentándome la realidad y que lo que yo perciba sea una parte muy pequeña. Pero lo que sí sé es que ese más allá, tan intangible, lo tenemos aquí. Y siempre pongo ejemplos los repito mucho, pero es porque son tan sencillos, pero son reales. Estamos aquí y el más allá está ahí fuera. O sea, estoy viendo una casa y no sé qué estará ocurriendo en esa casa. No sé si habrá alguien en esa casa. Veo un farolillo. Fijaros, si no soy capaz de saber qué está pasando en esa casa, lo que se me estará escapando. O sea, ni siquiera sé si hay alguien en la recepción ahora, si detrás de esa puerta hay alguien. No lo sé. O sea, por eso es que lo intangible entronca con nuestra conciencia de lo finitos que somos y entronca también con una rara forma de entender que todos de una forma u otra vamos a desaparecer, entre comillas. Por eso no nos preparan nunca para la muerte. Nunca, nunca. Es un tema tabú, pero curiosamente, y el humor negro de la vida es muy, muy negro, pero es tremendo. Como siempre digo, es la única certeza que hay en esta vida. Es el punto culminante y probablemente la mayor demostración de la vida sea ese momento de la muerte. Probablemente. Y es curioso, porque ese miedo a desaparecer tiene que ver con lo intangible. Tiene que ver con lo intangible. Este señor, un poeta, Coleridge, un poeta romántico, en su poesía intentó acercarse a lo intangible, al mundo de los fantasmas. Siempre me llamó la atención y de hecho colecciono mucho poemas que tienen que ver con ese otro lado, con el lado del fantasma, porque en realidad la idea del fantasma es una cosa que me atrae mucho últimamente también, mucho. Probablemente porque de una forma u otra me he sensibilizado con la idea del espíritu en cuanto a que nosotros somos espíritus encarnados, con lo cual, ¿qué distancia hay entre la idea del fantasma y lo que somos nosotros? Es un intento humanizar al fantasma en cuanto a que no deja de ser vida. Y en cuanto a que si me ha tocado a mí lo que me ha tocado, no sé por qué, pero desde ya os digo, no es ni un don, ni una misión divina, ni nada de eso, no. ¿Sabéis algo? Muchas veces cuando se habla de don, de misión divina, en este tipo de temas, a mí siempre me da la sensación de don, misión divina. Y entonces nace maestro no sé cuántos, maestro no sé cuántos. Yo, particularmente, yo no creo en maestros. No creo en maestros. Ahora, sí, he tenido maestros, sí. Sí. Pero no van de maestros.
Y es curioso porque Coleridge, un día buscando un poema sobre fantasmas, escribió una cosa que me encantó, pero lo escribió hace mucho tiempo, y es esto. Todo aspecto y semejanza terrenal, todo accidente de la casta y el nacimiento han pasado. No había rastros del azar en su rostro iluminado. Alzado de la áspera piedra, su espíritu era solo suyo. Ella misma y solamente ella, brilló a través de su cuerpo. Y el poema se llama Fantasma. Y me encanta, me encanta. ¿Sabéis por qué? Porque cuando leo estos poemas, me doy cuenta que afortunadamente el que yo no sepa explicar bien las cosas entronca con esto. El misterio es poesía dura, es intentar explicar con palabras no creadas realidades que están ahí, que son súper potentes. Y entendí por qué para mí la poesía es tan importante. Entendí por qué es el mecanismo que yo tengo para hacer extrañas mezclas alquímicas que a mí me funcionan. Entonces, si yo me comunico con el misterio de esa forma y hago esas extrañas aleaciones, significa que estoy creando mi modo de comunicación con eso, y mi modo de atención y de recepción y de entendimiento, y probablemente de comunicación para vosotros y vosotras. Para mí sería una tontería deciros, esto es así, 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 así en el misterio, porque ¿quién lo ha dicho? ¿Quién lo ha creado? Por eso siempre dudo de maestros y dudo de iluminados, porque, ¿sabéis? Y cada vez me repatea más cuando dicen, es que el alma se va del cuerpo a los 7 días. ¿Quién te lo ha dicho? Es que me lo ha dicho tal espíritu, un maestro ascendido, mi maestro y tal. ¿De dónde lo ha sacado? ¿Quién se lo ha dicho? ¿Sabéis algo? En el misterio, una cosa importantísima y fantástica es la duda. Porque la duda, que no significa desprecio ni menosprecio, la duda lo que significa es más el uso de esto, del sentido común. Si al misterio le aplicamos el sentido común, que aparentemente parece ser que es algo distante, si lo aplicamos, se nos abren nuevas vías. Creo que el hecho de esto que estáis viendo, que es una imagen cómica porque es que parezco un maniquí de, no sé, un maniquí cutre, ¿no? Llevo la diadema de flujos que Miguel Ángel me puso en una investigación que hicimos en San Pedro del Pinatar. ¿Por qué he traído esta imagen? Porque para mí fue importante por todo lo que ocurrió, o sea, las pruebas que me hizo Miguel Ángel. Además, me encantó porque si ya de por sí me cuesta expresar lo que estoy viendo, porque es un proceso mental que es complicado. El proceso mental es complicado por una sencilla razón, porque yo estoy intentando traducir, o sea, llevar a mi lenguaje mental y convertir en palabras lo que estoy percibiendo. Y no siempre es fácil, porque tengo que intentar hacerlo sin inmiscuirme yo en la historia, sino darle información. Entonces, estas pruebas para mí fueron importantísimas porque Miguel Ángel me preguntaba a tiempo real en la investigación. Y eso para mí era un avance, era un reto, para no acomodarme y para darme cuenta que efectivamente, pues, en mi caso yo soy un teléfono, nada más. Ni soy un iluminado, ni soy un ser de luz, que ahora se ha puesto muy de moda los seres de luz y todo eso. No, soy Aldo Linares y ya, nada más, con una circunstancia. Y las pruebas en el hospital que me hicieron y aquí en el museo, pues fueron fantásticas. Pero ¿sabéis lo que fue fantástico? Que me di cuenta que estaba ocurriendo esto en un museo y que estaba rodeado de piedras antiguas, antiquísimas, restos antiguos. Estaba rodeado de arte. Entonces pensé, wow, el misterio se está convirtiendo en comunicación de verdad, en una manifestación de cultura. ¿Por qué? Porque un peruano loco que dice que ve fantasmas está hablando con un médico en un museo y le están haciendo pruebas. Antiguamente no habría sido así. O me habrían lapidado, me habrían acusado de brujo, lo que fuese, pues y a Miguel Ángel también, o sea...
Sí, claro, o sea, la mitad de los que estamos aquí, bueno, todos, directamente a la hoguera. Y entonces, claro, resulta que no, que esto era distinto. Era distinto porque estaba tensando mi percepción y estaba pasando esos velos, y entonces, como la cruz que veíais antes así, o sea, lo que estaba haciendo era abrir mi conciencia, mi mente, mi espíritu, como queráis llamarle, a Miguel Ángel, con aparatos que no se sugestionan. Y cuando vi esta foto, me encantó, porque claro, es ver esta foto y ver el maniquí al lado. Y pensé, es que a lo mejor nosotros también somos maniquís de la realidad, de esa realidad en constante movimiento. A lo mejor nosotros somos esos condicionantes que necesita el misterio para manifestarse cuando le da la gana, no cuando nosotros lo buscamos, pero haciéndolo de una forma en la cual parece ser que a veces ganamos todos. Aunque he de confesar que cuando estuvimos en el hospital y me hicieron las pruebas, cuando ya estaba tumbado, ¿ves cómo estoy vestido aquí? Pues en el hospital me pusieron una bata verde y un gorro, o sea, era lamentable mi aspecto. De verdad, o sea, es que os juro, o sea, no sé, parecía una especie como de pescadilla, algo así, o sea, de verdad. Y era curioso porque cuando me dijeron para hacer las pruebas yo pensé, bien, porque quiero saber qué ocurre, quiero saber qué pasa en mi cerebro. Necesito saberlo. Llevo toda mi vida intentando saber qué ocurre conmigo, por qué es esto. Primero lo intenté para evitar problemas a mi familia, porque tenía miedo que pensase que estaba loco y sé que eso iba a hacer daño a mi familia. Y luego por mí, ¿no? Pensar a ver si estoy fabulando y me he convertido en un gran mentiroso o tengo algún problema mental. Pero claro, cuando estuve en el hospital y estaba tumbado ya para entrar en la máquina de la resonancia magnética y tal, me vino la gran pregunta. ¿Y si me encuentran algo en el cerebro, qué? ¿Y si tengo un tumor, qué? ¿Qué pasa conmigo? Ahí mi espíritu se comunicó conmigo de una forma distinta. Me entró el miedo. Pensé, ¿y si pasa eso, qué? Pues dije, ya de perdidos al río estoy aquí, que sea lo que tenga que ser. Afortunadamente no pasó nada. O sea, me detectó el punto de migrañas que tengo y todas las pruebas que fueron fantásticas. Pero, ¿sabéis? Entendí el misterio comunicándome con mi miedo en ese momento. Recuerdo que aquella noche acabamos en el hotel tomando unas Coca-Colas en el hall. Estábamos cansadísimos, fueron muchas horas de prueba, pero cuando me fui a dormir tuve la sensación de que el misterio es didáctico también. Aprendí cosas que de otra forma no las habría asimilado, sino a través de la propia experiencia personal. Por eso, cuando uno vive estas cosas, cuando uno vive el misterio de verdad, no cuando se cree y fabula una historia, sino cuando uno la vive, sabe que esa persona únicamente, ella y solo ella sabe lo que ha vivido y cómo lo ha vivido. Cuando os pasa algo así, es que solamente lo sabéis vosotros al 100%, y es muy difícil explicarlo, pero la certeza está allí. Y como os decía, si en ese decorado somos como maniquís, me hizo pensar también esto en una investigación que hicimos en Almagro con Javi Pérez Campos, que las representaciones que hacemos no deben ser también las alegorías de todo lo que tenemos dentro. Estaba el maniquí, yo me sentía como un maniquí con estas cosas y de repente vemos estas imágenes. En una habitación donde pues un señor le ha visto mucha gente en una ventana, donde da paseos por esta sala y donde están estas marionetas que curiosamente causan sensaciones encontradas. Honestamente, ¿a alguien le da miedo esta imagen? ¿Veis? He dicho opiniones encontradas y se genera eso. Qué curioso, siendo artilugios que están hechos para entretener y sin embargo generan inquietud y sin embargo hay personas que dicen que no, otras que sí. ¿Por qué ocurre eso? Fijaros, si una cosa que está creada para el divertimento genera eso, ¿cuánto nos estamos perdiendo? ¿Cuánto se nos escapa? ¿Cuánto desconocemos de nuestros mecanismos cerebrales que hacen que el gran misterio que es nuestro cerebro y nuestra sensibilidad nos tenga escondidos muchos detalles peculiares, muchos detalles que, no me cabe duda, probablemente algún día se desvelarán,
pero seguirá habiendo preguntas, seguirá habiendo misterios. Cuando os he dicho, por ejemplo, que la muerte es una gran frontera a la que no nos preparan y a la que le tenemos miedo porque tenemos miedo a desaparecer, porque tenemos miedo a que se borre todo lo que somos, a que se borre toda la pintura, toda nuestra mirada, todo eso. Cuando os he dicho eso, lo he hecho con la conciencia de que yo no sé qué va a haber después cuando me vaya. No sé qué va a haber después. No sé qué va a haber después. Lo que sí sé es que hay algo. Lo sé. No puedo convencer ni quiero convencer a nadie. No es mi labor. Y porque si yo intentase convenceros, me aparecería un neón así que pusiese duda de este tipo. Duda de este tipo. Cuando la idea, cuando el pensamiento se canaliza en ideología, cuidado, cuidado. Y en el misterio hay que tener mucho cuidado con eso. Caras vemos, corazones no sabemos. A algunas personas les dan miedo, a otras no. Este es el plató de Cuarto Milenio, con el hombre de mimbre, el Wickerman. Un día, una chica, hija de una amiga, vio esta foto y me dijo, no sabía que eras cura. Fijaros, fue curioso, pero me hizo pensar, wow, o sea, le dije, ¿sabes dónde estoy? ¿No? Y me dice, sí, pero ¿eres cura? Le digo, ¿pero por qué? Y me dice, no, es que vas vestido como cura, pero además todo lo que hay alrededor es como de cura. Y le dije, ¿cómo que como de cura? ¿Y sabes lo que me dijo? Desconocido. Y me quedé, dije, wow. O sea, le dije, para ti esta figura y lo que estoy yo allí, y bueno, y vi lo del exorcista también ahí al fondo, le dije, para ti esto es desconocido. Y me dijo, claro, si tú ves esa figura y te veo en la foto, me parece que esto es lo desconocido. Y pensé, qué bonito. Pensé, qué bonito. O sea, pensé, con esa mirada de alguien tan joven, cómo me ha desarmado. El misterio tiene eso. El misterio de una forma u otra nos exige que tengamos la edad que tengamos, nos demos cuenta que somos como críos ante ello. Porque ya me diréis, o sea, si en este momento en mi móvil se registra una voz que no sé qué, de dónde ha salido y no es la Spirit Box, evidentemente, yo me quedaría alucinado y vosotros también. Y si de repente pasa una extraña nave, pues también. Y si de repente, qué sé yo, pues Ana Rosa levita, pues sería alucinante, ¿no? Pero ¿sabéis algo? Lo bonito, lo fantástico del misterio es querer, tener esa curiosidad. Pero eso me lleva a otra cosa que quiero contaros. Osvaldo Chanove es un querido amigo, poeta también, peruano de mi ciudad de Arequipa, que es deslumbrante. Y que curiosamente, pues, yo recuerdo en mi adolescencia, tuve el honor de conocerle y me abrió la perspectiva con libros, con poesías. Y toda esa poesía y todo esto me hizo tener una relación muy bonita con mi propia percepción. Porque descubrí que para entender cómo soy, y que ahora lo entiendo un poquito más, para entender cómo soy, yo tenía que leerme a través de mis propios códigos. Evidentemente mi habitación, como siempre lo he contado, estaba llena de imágenes de platillos volantes, de apariciones fantasmales. Yo no tenía carteles de motos ni de carreras de coches, me importaban un pepino. O sea, yo tenía toda la habitación llena de cosas así, de ovnis y de fantasmas. Lo que pasa es que con fantasmas con pinzas, porque como me pasaba lo que me pasaba, pues no era tan bonito vivirlo. No era tan bonito. Pero recuerdo que cuando empecé a escribir, a descubrir los poemas, me di cuenta que, claro, en el fondo me estaba metiendo en un pozo interesante en el cual también había relatos, que también había películas y que también había una forma de ver la vida. El misterio es una forma de ver la vida. El misterio es una forma total de ver la vida. Y entonces me di cuenta que yo, como Aldo Linares, pues entiendo el misterio. O sea, a mí un poema
explica mejor el misterio que una teoría dada por un megamaestro del misterio. ¿Sabéis por qué? Porque las personas somos eso, personas. Pero lo que a veces generamos en plan libre realmente, más allá de los cánones, eso es realmente lo transformador. Por eso muchas veces con una mirada decimos tanto y no hacen falta palabras. Y resulta que esa mirada se come todo. El ejemplo más sencillo son los niños. Los niños con una frase nos desarman. Y sin embargo nosotros para decir algo recurrimos a 400 palabras. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pero Osvaldo, que sabe de palabras, dice esto. ¿Cómo se las arregla lo finito para manejar su incoherencia en el dominio de lo infinito? ¿Es lo finito el motor del infinito? El instante es objetivamente el territorio donde habitamos. El pasado y el futuro es algo que solo podemos imaginar. Lo que nos hace especiales ante la vastedad cósmica es la singularidad. El instante y lo singular vibran como una maravillosa anomalía en lo profundo de lo absoluto. Esto es misterio. Esto podría definir perfectamente lo que es el misterio y perfectamente lo que se vive cuando se vive en situaciones de misterio. Y ojo, el misterio no es solamente los protagonistas, el misterio es la gente curiosa del misterio, es la gente que lee libros, que ve programas, que escucha programas de radio. Es eso también, es todo eso. Y es fascinante, es fascinante. Si podéis leer cosas de Osvaldo, os lo recomiendo. Si podéis leer cosas de Blanca Varela, os lo recomiendo. Y si queréis cosas de misterio, no leáis solamente cosas de misterio, por favor. O sea, creo que para entender el misterio tenemos que entender al ser humano. Y para entender al ser humano tenemos que leer todo. Todo, porque en todo se encuentra. En todo está la pista. La pista para expresar lo inexpresable. Esto es un castillo en el que estuve no hace mucho y viví una de las experiencias más raras porque escribiendo el nuevo libro tuve la fortuna de quedarme solo en el castillo una noche y resulta que fue una noche de las que más viento hubo en esta zona. El viento retumbaba por todo lado. El misterio ya sabes cómo es. Me metí en una zona curiosa y me vi desdibujado, despersonalizado, porque la figura que estáis viendo al costado soy yo. Y lo que se ve aquí son imágenes de gente que no sé quiénes son, que estaban puestas en una pared. La luz es la luz de mi móvil. Y esto me hizo pensar en cómo muchas veces, cuando estamos en esos momentos en los cuales realmente estamos absorbidos por el misterio, nosotros pasamos a un segundo plano. Nos comunicamos como receptores. Ya no importa cómo nos imaginemos las cosas, ya no importa cómo queremos verlo, ya no. Cuando el misterio te llega, tú observas y te habla a su manera y se muestra así, como esto. Y además, si se tercia porque ese misterio, sea lo que sea, quiere, pues ocurren cositas como me pasó aquella noche. Pero sabéis, en la sutileza del misterio, que el misterio es muy elegante, ocurrió una cosa. Estando en esta habitación, donde pasan cosas curiosas, me fui hacia otra, el viento soplaba tremendamente y escuché unos pasos que venían, toc, 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 deteniéndose frente a una puerta donde yo estaba. Pero en el castillo no había nadie. Era ya más de la medianoche. Me gustó mucho la sensación de sentir que, como en una puerta como esta, había alguien detrás de la puerta que se había detenido para luego seguir sus pasos, pero se detuvo. Me acerqué a la puerta, escuché los pasos. Me acerqué un poco más, escuché los pasos que estaban ahí. Abrí la puerta y escuché que los pasos se iban por el flanco izquierdo. Cuando miré, vi una señora. ¿Sabéis algo? El misterio, como os digo, nos exige que seamos como unos críos. ¿Sabéis lo que me pasó cuando vi a la señora? Abrí la boca, me quedé con la boca abierta, absolutamente deslumbrado. Porque cuando veis a alguien
que va yendo por el pasillo y desaparece en una pared, es alucinante. Y por mucho que desde pequeñín me pasen estas cosas, me sigo preguntando cómo rayos ocurre. ¿Cuál es esa composición física que hace que eso sea posible? ¿Cómo es posible que mis sentidos decodifiquen esos pasos, esas imágenes, todo eso y que mi cerebro lo esté traduciendo y que yo esté viendo eso? ¿Qué leyes espaciotemporales rigen eso? Me comencé a preguntar todo eso. El viento soplaba tremendamente, hacía mucho frío. Y la señora iba vestida hiper elegante, con unos zapatos que llevaban un tacón así más o menos. Me hice tantas preguntas y me sentí privilegiado porque se detuvo enfrente de la puerta. Era como si me estuviese calando. Cuando se fue, instintivamente, recuerdo que me arreglé la chaqueta como diciendo, espero que me hayas visto bien. ¿Sabéis? O sea, cómo hasta el comportamiento humano hace eso, ¿no? Las pautas de educación, cómo interpretamos la vida. Lo deslumbrante de ese momento es que la gente que estaba afuera, porque yo me estaba comunicando por llamadas con el campo base que estaba en un coche fuera, justo en el preciso momento en el cual veo a la señora y cojo el teléfono para llamarles, justo en ese momento ellos vieron algo luminoso que estaba pasando por ahí. ¿Qué es? No lo sé, pero me desdibujó. Y cuando me arreglé la chaqueta es cuando volví a tener la conciencia de que era yo, cuando había desaparecido. Qué curioso, ¿verdad? Que de repente esa imagen callada que se va caminando hace así, te lleva, y cuando desaparece tú vuelves a la realidad. Es alucinante, es alucinante porque es como esto. Fijaros, ¿habéis visto la imagen del túnel? La típica imagen, la pintura. ¿Vale? Pues esto podría ser lo mismo. Podría ser lo mismo. La imagen que está al fondo es mi querido Luis Uriarte. Y fijaros, esto podría ser el tránsito a la otra vida. Esto podría ser el tránsito a ese más allá que está tan cerca, ese pasillo, esa luz, ese movimiento, esa humanidad, ese estado físico, ese estado sensorial, ese punto de ubicación, esa comunicación real que se da cuando abrimos los ojos para mirar. Y cuando miramos, vemos, mirar para ver. Eso es importantísimo. Es importantísimo situarnos y darnos cuenta que, como al principio os dije, con Tim Burton, pues la inquietud se convierte en un caminar. Esto es una imagen de Tim Burton también. En esa especie de suelo ajedrezado y en ese subir por unas escaleras. Cuando se va a las pirámides se ve que las piedras muchas están así, como una escalera. El zigzag, el movimiento, el subir y bajar. Cuando vemos el horizonte en los paisajes vemos esto. Y curiosamente, cuando nos toman los electrocardiogramas y se registra el sentido de nuestro corazón, esto. Ondas. El misterio son ondas, la comunicación son ondas. Mis palabras están llegando a vosotros y vosotras a través de ondas. Los decibelios son eso. Y fijaros qué gran misterio. Os estoy hablando con palabras que no se ven. Pero sin embargo, probablemente muchas de las palabras que no se ven, que yo he emitido, generan imágenes en vosotros y vosotras. Y rizando el rizo, esas imágenes yo no las puedo ver. Están en vuestros cerebros. Con lo cual son misterios. Es deslumbrante. Yo quería tocar estos temas y quería hacer un poco este batiburrillo de la comunicación con el misterio, simplemente para dejaros un poquito esa gran pregunta, ¿cómo es vuestro misterio? Dejaros un poco esa pequeña pinza en la cual probablemente en cada uno de vosotras y vosotros, pues esté esa chispa. Yo soy Aldo Linares, nada más que eso. No soy ni medium ni sensitivo, aunque me pasan estas cosas, sí. Pero soy un ser humano como vosotros que está buscando cosas. Y creedme, cuando se busca en el misterio, a veces se encuentra. Pero cuando se encuentra, es fascinante. Es fascinante porque el misterio es como ver al cielo de noche.
Es eso, es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Ahora bien, es fascinante, pero hay que tratarlo con respeto. Hay que tratarlo con disciplina, con sentido común. No hay que ser groseros con el misterio, no hay que ser ampulosos con el misterio. Con el misterio hay que ser humildes. Cuando se es humilde con el misterio suele hablar. Y entonces se puede mirar para ver. Así que espero que lo que os he contado lo exprimáis y si os ha servido de algo, fantástico. Y os digo una última cosa, que es una de mis últimas teorías respecto a esto. En el misterio creo que no es una cuestión de creer, es una cuestión de sentir. El misterio no pasa por creer, pasa por sentir. Creer es la cáscara, pero el sentir es la pulpa. Así que espero que esto os sirva y que todo lo que venga sea propicio. Gracias. No, a veces te dicen cosas, pero solamente te las dicen cuando ellos quieren. O sea, no... a ver cómo te lo explico. Sí, o sea, es auditivo, o sea, yo les escucho, les puedo escuchar y verles como si te viese a ti. Entiendo que mis sentidos lo que hacen es ordenar todos esos paquetes de información para poder así traducir la realidad, pero sí, es como escucharte y verte. Pero depende de ellos, no depende de mí para nada. O sea, eso de, yo te mentiría si te dijese, yo puedo hablar con tu primo que falleció hace tanto tiempo. No, eso no. Y sospecho de eso. El telespíritu, dígame, yo no creo que exista. No creo que exista. Mira, cuando les ves muchas veces, hay una cosa importante que creo que cuando probablemente sea otra de las cosas que cada vez voy sintiendo más, ¿no? El hecho de verles, yo me pregunto mucho qué pasaría si yo fuese ellos. ¿Sabes? Porque es muy fácil decir, sí, los fantasmas, los espíritus, les investigamos, pasan cosas raras ahí. Vale, pero si yo fuese ese fantasma y vas, me investigas, te digo, vale, ¿y mi problema qué? ¿Y yo qué? O sea, quieres grabarme psicofonías, quieres hacerme una foto, pero ¿y yo qué? Y muchas veces me pongo a pensar, ¿qué pasaría si yo fuese ese fantasma? ¿Cómo me sentiría? Entonces, en mi caso, lo que hacemos con EPTA y que no se ve en Cuarto Milenio, pero que siempre hacemos, es intentar echar una mano después. Porque ellos no están porque sí. Muchas veces te quieren decir cosas que son importantes. Y son cosas a veces que son muy humanas y muy naturales y con sus dudas, sus temores. Hay muchos que son muy fantasmones también, o sea, que te quieren tomar el pelo, pero sí, o sea, cuando ellos te quieren decir algo es, si puedes oírles y te sientes en la disposición de hacerlo, pues, porque en el fondo la caridad empieza por uno mismo, ¿sabes? Entonces, sí, con perritos, sí, y son fantásticos. Y vuelvo a decir como siempre lo digo, cuando hay gente que dice, los espíritus, los animales no tienen espíritu, los animales no piensan, y es para decirle al animal, ¿quién te ha dicho eso? ¿Sabes? O sea, ¿cómo lo sabes? O sea, los animalitos tienen una nobleza absolutamente arrolladora, y un sentido del amor que ojalá lo tuviésemos muchos de nosotros, ¿eh? Y sí, y tienen... Sí, he visto. Es que estoy pensando en un caso de un perrito que... fantástico. Y siguen teniendo sus sentimientos de amor, total. O sea, el amor no es una cuestión de ni de razas, géneros, ni de estados animales o no animales, es una cosa de dentro. Me encanta. Me he sentido como Ancelotti o algo así, ¿sabes? De verdad. En serio, de verdad. Mira, ¿sabes? Yo me siento... es que en Cuarto Milenio lo que ocurre es que cuando voy a las investigaciones, yo soy el primero que sé que es una locura que me lleven a eso. O sea, yo estoy muy agradecido, ¿sabes? Como con EPTA. Porque el equipo está previamente investigando, están haciendo sus cosas, están los redactores que son fantásticos todos ellos. O sea, el equipo realmente es notable. Y Pablito que está aquí, pues lo sabe. Y es gente a la que le tengo mucho cariño, sobre todo porque me permiten ser yo tal cual soy.
O sea, lo que se ve en Cuarto Milenio es lo que hay, no se fabula nada, es lo que hay. Y cuando hay, y cuando no hay, no hay. Pero eso no quita que la noche previa yo esté nervioso. O sea, tengo nervios porque yo no puedo garantizar resultados de nada. O sea, no... Por eso decía que lo del telespíritu, dígame, no creo en ello. Y además no me parece... No me parece correcto y disciplinado, ¿vale? Pero cuando estoy en esto, claro, me pongo nervioso porque no puedo garantizar nada. Y cuando llego allí, claro, a mí no me dicen dónde me llevan. Yo sé que el lunes tenemos un viaje, este lunes nos vamos de viaje. Pero claro, o sea, lo único que me han dicho es trae ropa de abrigo. Y es así, o sea, cuando me habéis visto vestido como de pues el Atlético de Garrillas, o sea, cuando iba con la camiseta y tal, pues es eso, o sea, como no sé, llevo la ropa que llevo, pero cuando, cuando vamos a la investigación hay algo, creo que tiene que ver con un mecanismo cerebral y al mismo tiempo un mecanismo de higiene mental, que algo en mi cabeza hace así. Yo paso a un segundo plano porque lo que yo tengo que dar es la mayor cantidad de información, porque pues está el cámara, está el redactor o la redactora conmigo, y estamos en sitios que, eso sí, o sea, yo estoy muy agradecido al programa porque vamos a sitios que son fantásticos. Y a mí que me gusta mucho lo antiguo y que me gusta, pues para mí es la gloria estar en lugares así. Pero claro, en esos momentos cuando yo paso a segundo plano empieza a fluir todo. Y esos nervios que se me ven es un poco la tensión de intentar traducir en palabras a tiempo real lo que yo estoy percibiendo, pero que sea entendible, que sea lógico, que se pueda comprender. Entonces, por eso pongo las caras de empanado que pongo, porque si no, pondría caras así y pondría voz de guapo y me pondría así, no, pero no, es que es lo que hay y tengo que intentar darlo rápido y porque además el misterio tiene su propio tiempo. O sea, si yo veo a alguien, yo no puedo garantizar que esa persona vaya a estar todo el rato conmigo ahí. O sea, igual suelta algo y se va. Y entonces tengo que intentar darlo. Y por eso es eso. ¿Y en qué me siento mejor? Eh, en ambos, pero me siento bien aquí porque esta es mi realidad y es donde tengo que estar. Lo otro es la segunda parte. O sea, eso no soy yo. Eso es una parte de mí, pero mi día a día es lo importante. Sobre todo por esto y porque sería un fantasmón si te digo que todo el día estoy conectado con... No. Y con ese otro lado lo paso bien también, lo paso bien. Respetos guardan respetos. Yo ya tengo mi código también con ese otro lado de comunicación, ¿sabes? Por eso cuando ves gente, cada quien es como es, ¿no? Que se tira al suelo y te dice, arrepiéntete y tal y cual. Es como, no, eso es una cuestión de disciplina, o sea, no. A lo mejor sí, a lo mejor sí, a lo mejor están queriendo hacer eso. Hay veces, siempre digo parece ser, ¿vale? Porque, como os digo, no se puede asegurar nada, pero parece ser que también hay algunos casos en los que están porque te están acompañando, porque quieren echarte una manita con algo, otras veces porque no saben irse. Pero en todo caso, siempre que cuando ocurre eso, es importante no saber mantener una distancia, no obsesionarse con eso, porque el mayor peligro que tenemos respecto al misterio no son ellos, es nuestro cerebro. ¿Sabes? Porque nuestro cerebro puede convertirse en una marmita de la que pueden salir cosas bastante dañinas, ¿sabes? Entonces hay que ser muy tajantes y muy analíticos con eso. O sea, vale, igual estoy sintiendo esto, pues ¿por qué? A lo mejor no será esto, a lo mejor no será esto otro. Analizar cómo estás tú es un trabajo arduo, pero es necesario por tu propia salud mental. Te diría que es ambas cosas. ¿Sabes por qué? Porque, como te digo, es como veros, pero entiendo que mi conciencia es la antena receptora de todo. Y el centro de operaciones, que es mi cerebro, decodifica todo eso. Y mis sentidos son las herramientas que yo tengo para comunicarme con la realidad. Entonces utilizo todo. Creo que, pero es una cosa inconsciente, porque, como os he dicho, o sea, es como ver a una persona, pero yo sé que estoy viendo a esa persona, pero hay algo que me indica que es de ese otro lado, sea lo que sea ese otro lado. En mi caso, lo que a mí me da la señal es los ojos, la mirada. Es distinta, hay algo ahí que es... Y las palabras, su manera de expresar, hay algo, no sé cómo explicar ese matiz,
Pero todo eso también puede ser percepciones mías, o sea, por eso te digo que está la conciencia, están mis sentidos y evidentemente mi personalidad también de cómo ordena y cómo codifica la realidad. Porque no deja de ser una herramienta de percepción, o sea, mi cuerpo y lo que soy es mi herramienta de percepción y de contacto con el mundo. Entonces, es una mezcla de todo. Sí. Claro, claro. Miedo sí, por supuesto, y amenazado sí. Cuando era pequeño sí. No, 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 no se te pega nada. No, 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 mira, a mí no se me pega nada. Yo no me he llevado nada cargado encima, no. Cuando voy a las investigaciones me voy a dormir perfectamente. Cuando acaban las investigaciones nos vamos a cenar, me tomo una cerveza que me sabe a gloria, no me preparo brebajes extraños ni nada, me tomo una cerveza, voy a dormir perfectamente. Y os cuento que es una cosa muy graciosa que a mis compañeros les atormento con eso. Si la investigación acaba a las 11:30 de la noche y tal, sobre todo a Luis Uriarte y a Javier Pérez Campos, les grabo cosas del Chiringuito de Jugones para cuando suena la canción y les martilleo con eso. Y no, pero ¿sabes algo? Esto me lleva para una cosa. Cuando hay mucha gente que dice, ya me encantaría ser como tú, no, no te gustaría, no te gustaría, no te gustaría. Sobre todo cuando eres pequeño, porque cuando eres pequeño sí he pasado miedo. Pero porque claro, cuando eres pequeño no, tu lectura de la realidad es otra, entiende las cosas de otra manera y en mi caso, claro, tampoco busqué explicaciones, pero como me creía más de lo que era, pues leía libros de psiquiatría de los cuales no entendía nada, porque además era tan farragoso todo y siempre pensaba, ¿por qué el conocimiento tiene que ser tan farragoso? Y esa es otra de las cosas por las cuales me gusta la poesía. No necesitas poner, es como la letra de los médicos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si debería ser clara, justamente porque la curación debería ser tan así. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Por el yo. ¿Sabes? Por el yo. Yo manejo esto. Con el misterio es igual. Me encantaría ser medium, no, no te gustaría, porque cuando pasas miedo te das cuenta que eres un mindundi. Y cuando yo era pequeño, pues yo he llegado a casa llorando, recibí un abrazo de mi madre que tiempo después entendí por qué lo hizo, porque entendí que, o sea, yo no sabía que a mi madre y a mi abuela les pasaba lo mismo, nunca me dijeron nada, nunca. Entonces yo tuve que descubrir todo con acierto y error, y créeme que pasé miedo, sí. Y pasé miedo y tuve pesadillas y tuve encontronazos con lo vulnerable que puede ser cuando te pasan estas cosas. Por eso es importante, cuanto más rápido te bajes los humos, mejor. Porque cuando te conviertes en pavo real, siempre va a haber un cazador con una pistola. ¿Sabes? Entonces... Pero sí, sí, claro que lo pasé, pero ya no, ya no. ¿Sabes a qué le tengo miedo ahora? En torno al misterio le tengo miedo a... Perdona la expresión, a fliparme. A eso le tengo miedo. A eso le tengo miedo. Pero no le tengo miedo... No le tengo miedo a la muerte. Le tengo miedo al dolor. Pero a la muerte no. Sí, claro, 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 claro. Claro, mira, yo soy como una radio que la enciendo y la apago cuando tiene que funcionar. En este aspecto. Y la enciendo y la apago, ¿por qué? Porque también soy un investigador, o sea, a mí el misterio me gusta, pero porque yo me siento investigador del misterio también. Entonces me autoinvestigo. Y también porque he aprendido a darme cuenta que esa realidad no soy yo. Esa realidad, o sea, a veces ha pasado, ¿no? Casos de investigaciones en las que te encuentras situaciones tristes, muy dolorosas, y es imposible no empatizar con ello. Pero eso es eso, no soy yo. Entonces es importante mantener una distancia de respetos guardan respetos para no convertirte en alguien vulnerable y sí en alguien que puede echar una mano de una manera ecuánime. ¿Sabes? Entonces, no... Ahora bien, eso sí también es cierto. O sea, en las investigaciones, pues yo no puedo ir a hacer una investigación con 6 vinos encima. Sería absurdo, porque fabularía y entonces te diría que viene la Virgen, arrepiéntete, y me tiraría al suelo y diría, ya están aquí los espíritus y... No, eso es como una especie de Got Talent del misterio que... ¿Sabes? No, no. O sea, tienes que ser disciplinado porque si tú eres disciplinado, tu contacto con el misterio lo va a hacer. Y si tu contacto con el misterio es disciplinado, tu acceso a todo eso, sea lo que sea, va a tener una forma ordenada que tú vas a poder decodificar mejor y transmitir mejor. Y porque al final el misterio, quieras que no, siempre te deja pequeñas enseñanzas que son para ti, como primera persona. Entonces, yo lo trato con respeto porque es lo desconocido, pero también porque creo que
en el fondo es una gran oportunidad de saber. Y al saber hay que ir con respeto. A una biblioteca tú entras con respeto y lees mejor. Pero si entras gritando y entras tirando los libros, con el misterio es igual. Es igual. Mira, la más sorpresiva... sorpresiva, pues la última que he tenido no hace mucho, que ha sido estar en casa, irme a dormir, había visto El Chiringuito, porque además era el caso Negreira y toda esta historia que se ha montado, y claro, me fui a dormir pensando en cómo hay gente que... Esos son los verdaderos fantasmas, ¿ves? Esos, o sea, hacen magia, consiguen unos dinerales y hacen cosas que son alucinantes, ¿no? Y encima lo hacen con una impunidad que ni el espíritu más felón lo haría, ¿no? Y entonces me fui a acostar y estoy acostado y siento unos ruidos en el salón. Yo, ¿y eso? Entonces pensé a ver si se ha caído algo y tal. Entonces voy al salón y veo, no había nada. Me voy a la habitación y entonces cuando me voy a meter en la cama y giro, miro, veo que pasa una señora, pero ¿sabes lo que hizo la señora? Me quedé como, uy, eso, y fue sorpresivo. Me levanté, fui y ya no estaba. Dije, bueno, y me quedé un buen rato, me quedé un buen rato. Dormí mira, era te diría 12:30 de la noche, y a las 3:30 de la mañana seguía con los ojos abiertos diciendo, ¿y esto? O sea, ¿cuento de qué, no? O sea, como ves, no, ni Anabel, ni los Warren, ni nada. Una señora como de andar por casa haciéndome así. Que por otro lado pensé, guay, qué bien, ¿no? O sea, he visto un fantasmita y me voy a dormir porque me ha hecho así. Bien, fantástico. Y la más bonita, y que conecta, mira cómo son las cosas, es que me encanta porque creo mucho en los hilos conductores. La más bonita tiene que ver con la muerte. Con la muerte. Mira, mi madre enfermó y yo tenía que ir de Madrid a Arequipa y a Perú, yendo y viniendo. Y mi madre estaba ya muy malita. Entonces en el vuelo yo nunca me suelo quedar dormido, nunca, nunca. Y soy de los que petan las pantallas de los ordenadores del avión, haciéndome listas interminables de música hasta que lo acabo petando. Y tengo que aprender de eso, ¿sabes? Pero es que lo hago. Y no sé cómo me quedé completamente dormido. Entonces soñé, entre comillas, con una habitación de colores como rosa claro o algo así, que aparecía mi abuela que ya había partido, con una tarta de chocolate con castañas, que es la tarta más rica que he comido en mi vida, porque de pequeño la comía allí y era deliciosa, era deliciosa. Entonces aparecía mi abuela sonriendo con una tarta. Y entonces se detenía, yo miraba a mi abuela, y de detrás de mi abuela aparecía mi madre haciéndome así. Desperté y dije, mi madre se ha ido. Eran las 12:03 de la noche, lo anoté. Cuando llegué a Lima, llamé a mis tías, y llorando y tal, y mi tía me dijo, que Aldito, que tu mamá ha fallecido, y le digo, pero ¿y cómo ha sido, no? Y me dice, nada, eran las 12:03 y ha sido la única vez que le he sentido así, tal cual, pero creo que fue su forma de decirme, pues... Y además curioso porque luego entendí por qué había aparecido mi abuela en ese sueño también. Porque a mi abuela le pasaba lo mismo y porque tiempo después encontré unos regalitos de mi madre que me hicieron entender por qué me abrazó, por qué me cuidó, por qué nunca me censuró y por qué fue todo eso. Esa ha sido la más fantástica que he tenido. Y como ves, el misterio pues no es solo miedo, es amor, pero así. ¿Algún santo? No, no. No. Y mira, es que son temas que me llaman mucho la atención, pero porque son constructos también culturales que usamos los humanos para determinadas cosas, ¿no? Pero sí creo, dentro de lo que yo considero que es la santidad, y con los pies en la tierra, sí he conocido gente que para mí podría ser santa, por su valor moral, y es gente de a pie, de a pie. Y gente que dices, sin medallitas ni nada, ¿sabes? Y sin titulitis ni nada. Gente que te dice, o sea, te das cuenta que tienen algo, que esa gente es especial de verdad. Eso sí tienen un don, ¿sabes? Y respecto al otro, sí, yo tendría 6 años, 7 años, y tuve un sueño en el cual en casa había 3 salones, y uno de los salones tenía unos sofás rojos grandes.
Y era un salón donde yo de pequeño jugaba mucho con mis astronautas, mis naves, mis cositas así. Y una noche soñé que una chica con un vestido de color verde, el pelo largo, un poco largo como lo tienes tú más o menos, así, lacio, con ojos verdes, llevaba algo en la mano, me cogía de la mano y como que me llevaba con ella. Y, o sea, tal cual te lo estoy narrando, lo estoy viendo. Y yo lloraba y no quería que me llevase. Entonces me decía, ven, ven, ven. Esa fue la primera vez, pero claro, 15 años después más o menos, un amigo que se quedó a dormir en casa, que yo no lo había contado porque eso me lo guardé para mí como muchas de las cosas que viví, pues se queda a dormir en casa y se queda a dormir en ese salón. Está durmiendo en el salón, nosotros estábamos arriba en la segunda planta, pega un grito, bajamos y le digo, Johnny, ¿qué te ha pasado? Y me dice, no, 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 nada, que es que me he despertado y en el salón he visto en el sofá que había una chica que estaba sentada preguntando por ti. Y le digo, ¿una chica? Y me dice, sí, sí, sí. Iba con un vestido verde, tenía el pelo largo, llevaba los ojos verdes y llevaba algo en la mano. Y preguntaba por ti. Yo no le había contado nada de eso. ¿Quién es? No lo sé. No lo sé, pero fue la primera vez. Mira, eso todo, justamente la última conferencia que di, justo puse esa cita. Porque ¿qué es un fantasma? Probablemente alguien que como nosotros ha estado aquí, ha dado su paso y que se ha quedado porque necesita decir algo. Eso. Pero es un instante suspendido en el tiempo porque ¿cómo será el tiempo para ellos? ¿Cómo serán esas leyes físicas que desconocemos? Estamos condicionados por nuestro cuerpo que tiene una fecha de caducidad. Entonces el tiempo no es sino otra cosa que la demostración de nuestra caducidad. Quizás el tiempo es una cosa que inventamos nosotros para hacer menos pesado el paso de nuestra infancia a nuestra senectud. Pero en ellos que ya no tienen este soporte, ¿qué será? ¿Cómo será? Entonces creo que es eso. Nosotros, un paso más adelante, con otras leyes. Pero nosotros. Aunque habrá otras formas de vida, evidentemente. Porque si nosotros somos lo único, apague y vámonos, ¿sabes? Es que, ¿sabes?